La verdad es que la educación hoy actualmente y confía más en lo que la persona sabe hacer que en quién es la persona. Piensa que dar instrumentos sin formar personas es un recurso. Y eso la verdad es que desde el mismo origen de la educación se sabe que no funciona así la persona. Pues lo que nosotros proponemos es una educación integrada. Y cuando hablamos de crecimiento de la persona, nos estamos refiriendo al conocimiento de uno mismo, al conocimiento de por qué vivo las cosas como las vivo, y a una toma de decisiones sobre quién quiero ser en la relación con los demás. Si lo más importante en la vida de las personas son sus relaciones interpersonales, ¿por qué no poner lo que hacemos al servicio de lo que sabemos que es lo más importante en la vida? Antes y ahora se sigue hablando del fracaso escolar. Y cuando uno empieza a profundizar, descubre, y creo que hay que decirlo así, que el fracaso escolar como entidad no existe. Lo que suele ocurrir son personas que tienen como desestructurada su vida y no saben cómo situarse, y eso se manifiesta en muchos sitios, entre ellos en el fracaso escolar. Sí, lo primero que habría que saber es cuál es el triste origen de la educación emocional. Incluso el origen a nivel histórico viene del mundo empresarial, no viene del mundo educativo. Casi todas las propuestas de educación emocional buscan identificar para regular. Esto, que nació en el ámbito empresarial y con esta visión, se ha transferido al mundo educativo, donde ahora se cambian algunas cosas, pues en lugar de jefes, profesor, en lugar de empleados son alumnos, y en lugar de sacar dinero es capacitar al alumno, pero es el mismo esquema. Están entendiendo todos como que las emociones son una especie de reacción ante algo que me impacta, y parece que eso que me impacta genera en mí un estado emocional y yo necesito controlar o regular esa posesión. Las emociones tienen mucho más de la expresión de la complejidad de la vida en un momento concreto. La persona necesita conocer, no identificar. Tampoco se trata de regular, se trata de actuar. También me resulta muy importante señalar que nosotros nos centramos, trabajamos mucho el tema emocional, pero con esta otra perspectiva. Yo quiero que la persona sea persona y saque toda su potencialidad, ¿no? Se trata de saber poner la competencia al servicio de la relación. Lo primero que hay que saber es que la primera decisión y la más importante es saber que lo que estoy decidiendo es quién quiero ser, no qué quiero hacer. Hay que saber que ese es el elemento central de la toma de decisiones. Y lo primero y lo fundamental es que yo necesito comprender mi forma de ser actual. En lugar de poner una especie de preestablecido, lista a la que la gente tenga que alcanzar, en lugar de llevar a las personas fuera de su realidad, ¿por qué no plantear una educación del carácter que me ayude a mí a conocer mi realidad y a acoger mi realidad? Que no hay forma de crecer si no es acogiendo la realidad de uno. La experiencia es donde se da la confluencia de la persona con el mundo y sus relaciones. Es cuando la persona al mismo tiempo se conoce a sí misma, conoce al otro y conoce al mundo. Y por tanto un profesor tiene que saber que tiene que hacerse una violencia psicológica para no exponer sus clases desde la particularidad que ya sabe, desde todo su mundo de detalles, sino poder acompañar al otro de tal forma que le costaría mucho tiempo, pues gracias al acompañamiento va a poder ser mucho más rápido. La experiencia consiste en qué le propongo en el que hayan elementos personales, elementos relacionales y elementos del mundo, todo junto, porque como viene de una experiencia integrada entre yo, el mundo y el otro, luego va a poder usar las cosas introduciendo la ética desde el principio. La diferencia entre modelo y método es sencilla, ¿no? Un método te dice qué tienes que hacer. ¿Y qué quiere decir un modelo? Es intentar responder a las grandes preguntas de la educación. Lo que estamos haciendo desde Acompañando el Crecimiento será novedoso, pero no es nuevo. O sea, será novedoso porque hoy en día, en el contexto actual, nadie habla con esta fuerza tan grande de la persona. Nosotros, si nos queremos centrar en la persona, tenemos que ciertamente ayudar a que la persona, sea autora, sea creadora de su propia vida. Y eso no se puede traducir en decirle al otro qué tiene que hacer. Es decir, no se trata de darle al otro pensamientos, sino que ayudarle a pensar. Si queremos que el profesor promueva la autoría, ¿no?, la creatividad del niño, hace falta formaciones que promuevan la creatividad del profesorado. Pues la formación es una formación personal. ¿Qué queremos decir con esto? Es una formación que está centrada en que la persona se conozca a sí misma y pueda actuar sobre su propia realidad.
Pero la pregunta es, ¿y dónde queda la formación personal del profesor? ¿Por qué un profesor va a ser sensible a la complejidad de la vida que lleve un alumno? Esa es lo que planteamos, son formaciones que están destinadas a poderse trabajar a sí mismo, a centrarme en las cosas que tengo que hacer con los alumnos. Trabajamos mucho lo que es la experiencia personal con herramientas que ayuden al conocimiento de sí mismo y toma de decisiones. Se buscan plataformas de interacción y tienen las formaciones, luego tienen un seguimiento, porque si luego no se consiguen trasladar al día a día, no acaba siendo una transformación real, ¿no?